Contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Con este tema en mente, les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 38 y 39, dice la Biblia de la siguiente manera: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¡Qué maravilla que nos regala la palabra de Dios! Es que una persona transformada, una persona impactada por la obra de nuestro Señor Jesucristo, es una persona nueva, una persona renovada, una persona cambiada, que de inmediato tiene que empezar a compartir a otras personas lo que ha sucedido, lo que ha pasado con su propia vida. No es normal, mis hermanos, no es normal que nosotros, recibiendo transformación y cambio o recibiendo una palabra de vida, nosotros sigamos en las mismas, y aún que nosotros no nos comprometamos con la misión que el Señor nos ha encomendado, nos ha encargado a través de la iglesia. La experiencia de los hombres de Dios que está registrada en la Biblia y de aquellos que podemos aún observar en el presente es que un ser humano transformado transmite esa nueva vida a otras personas y en todos los lugares. Una persona transformada, una persona salva, se vuelve un instrumento de salvación para otras personas. Si eso no se hace, no es normal. Escuchen muy bien, no es normal. Algo está pasando, algo está sucediendo, si nosotros no estamos haciendo algo así. Así que cuando miramos la palabra de nuestro Dios, encontramos que esto se nos confirma de una o de otra manera. Quiero mostrarles 3 razones o 3 ideas para luego mostrar en el cuarto punto el por qué este hombre se comprometió en la misión que Jesús le había encomendado. Es algo que nosotros podemos aplicarlo también a nuestra propia vida, llevarlo a nuestra vida aún desde esta experiencia que se nos cuenta en la palabra de Dios. El primer punto que podemos observar es que a un hombre endemoniado, desde hacía mucho tiempo, su estado era un estado lamentable. Dice la palabra que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Qué tal una situación de estas tan terrible? Es que estar bajo los efectos del poder del mal es una cosa lamentable. Eso se puede interpretar entonces hoy como la seducción, la manipulación, la astucia del mundo para que las personas estén bajo ese control, bajo ese mal, y no puedan ver la liberación, la transformación que el Señor quiere en su propia vida. Haciendo una aplicación pertinente a nuestro hoy, alguien dirá: pero yo no he estado en esas condiciones tan deplorables que estaba ese hombre. La forma como se escribe en el texto, mostrando esa condición tan miserable que se encontraba ese hombre que allí dice en la Biblia. Pero el día de hoy se tendría que expresar de otra manera. Y se podría expresar que una persona que está sin Dios, que no tiene los efectos de la palabra y la claridad de la palabra, es una persona que vive en un estado de incertidumbre, de inconsciencia lamentable, que a veces hace cosas pensando que está bien y sucede que no está bien. Querido oyente, quiero contarles un poco de mi propia experiencia. Toda la vida he estado en la iglesia. Toda la vida he estado en la iglesia. Pero ¿qué hubiese sido de mi vida si todo lo que estamos recibiendo en ese mensaje, en esa palabra, no llega a mi vida, y si yo no la aplico a mi ser para hacer unos cambios, una transformación en mi vida y seguir siendo transformado? Dios, a través de la palabra, a través de la iglesia,
Me ha salvado y me ha dado herramientas para enfrentarme a mi vida, a mis actitudes, mis pensamientos, mi forma de pensar, mi carácter, mi personalidad. Me ha dado herramientas para enfrentar circunstancias difíciles. En todo eso podemos decir que el Señor nos salva de una o de otra manera. Nos da herramientas para criar, para relacionarnos y cantidad de cosas. Así que desde esa visión cristiana encontramos nosotros que en medio de las dificultades, en medio de tantos inconvenientes, podemos nosotros ver la mano poderosa del Señor para la liberación y la transformación de nuestra vida. Ese hombre que describe la Biblia estaba en una situación muy lamentable, muy difícil, pero allí llegó el Señor para liberarlo. La segunda idea que encontramos precisamente en el texto es que la presencia de Jesús hace reaccionar a las personas. Dice la Biblia que al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque el Señor Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pensémoslo de otra manera, porque a través de la palabra y el poder se estaba dando recursos en el hoy para que la persona sea libre, sea transformada, sea cambiada. Si eso no se produce, sería muy lamentable, muy triste. Fue la experiencia del apóstol Pablo, para citar un caso que nos ilustra esta verdad. La Biblia no habla de que el apóstol Pablo entonces estaba así como se expresa de este hombre que endemoniado, pero sí se habla de un hombre que pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero llega el Señor y tiene un encuentro con él y él le dice: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Su vida empezó a ser renovada, transformada por el encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy tenemos alrededor de nosotros muchas personas que han reaccionado positivamente ante este mensaje de salvación. Personas que están siendo transformadas, cambiadas por la presencia del Señor, por la palabra del Señor, por el poder del Señor en nuestro medio, en la iglesia. Así que son formas de reaccionar. Una tercera idea que encontramos nosotros en el texto es que la salvación que produce el Señor Jesús en la vida de los seres humanos es una salvación que produce admiración, produce sorpresa, produce asombro. Dice la Biblia en el libro de Lucas 8, 35 y 36, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es un texto interesante. Es que cuando el Señor interviene en la vida de un ser humano, tiene salvación, hay transformación, hay cambio, hay liberación. Cuando el Señor salva, la gente se sorprende. La gente se sorprende gratamente. Pensemos en el caso de alguien en la familia, un hombre bien difícil, violento, agresivo, portándose mal en todo el sentido de la palabra, y que luego suceda algo por el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pues eso produce una sorpresa muy grata, muy grata, muy grata. Y eso está sucediendo, eso está pasando. También encontramos que cuando el Señor salva, entonces la gente cuenta. Y dice la Biblia, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, el versículo 36. Entonces la gente empezó a contar cómo ese hombre había sido salvado. Hoy nos corresponde a nosotros en esta experiencia, y por eso quise presentarlo de esta forma, para mostrar, mis hermanos, que tenemos una gran tarea de orden espiritual. Por eso la cuarta idea es que el Señor Jesús quiere que vayamos a muchas personas y les contemos cuán grandes cosas ha hecho Él con nosotros. El hombre transformado, dice la palabra, transformado, le rogaba al Señor que quería estar con él. Una muy buena petición, muy buena petición. Podríamos decir que esto nos ha pasado a nosotros. Yo diría que a todos. Después de escuchar
y ver los efectos de la palabra de Dios, después de escuchar palabra abundante para nuestras vidas de una o de otra manera, podríamos citar cosas muy concretas, particulares en todo lo que recibimos, a través de la predicación, a través de la palabra, a través de las verdades de nuestro Dios. Nosotros quisiéramos todo el tiempo estar ahí sentados escuchando y escuchando y escuchando, y es muy buena idea. Pero no solamente podemos quedarnos escuchando todo el tiempo, hay que seguir escuchando, pero la orden del Señor se lo dijo a ese hombre que encontró la salvación, que fue transformado, fue liberado: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Importantísimo que escuchemos esta orden que el Señor Jesús está haciendo y que nos lo repite en el día de hoy. Importantísimo. Vuélvete a tu casa, vuélvete a tus vecinos, vuélvete a tus familiares, vuélvete a los compañeros, vuélvete a las personas que están a nuestro alrededor y contemos cuán grandes cosas ha hecho nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, en nuestras vidas. Esa misma orden el Señor le dio a los discípulos: y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Mis hermanos, no es normal, insisto en ese término, no es normal que no estemos cumpliendo con esta misión. Todo salvo se vuelve un instrumento de salvación. Dice la palabra en el versículo 39 del capítulo 8 de Lucas: y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mis hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cumplamos nuestra misión. Que lo haga personalmente, que abra su casa para que iniciemos una nueva iglesia desde su hogar. Pero llegó la hora. Y no es justo que estemos dilatando esta verdad, que estemos dilatando este compromiso, esta verdad que nos dice la palabra de Dios. Está muy bien que estemos escuchando, pero todo aquel que escucha y que va recibiendo esa transformación en la vida, en la visión de Jesús, en la visión de nuestro Salvador, es alguien que se involucra en las misiones. Es alguien que se involucra para compartirle a otra persona. No es normal que usted esté recibiendo y que no esté cambiando. No es normal que usted esté recibiendo y que usted no esté transmitiendo, no se involucre y no escuche el llamado que el Señor Jesucristo nos está diciendo: ve a los suyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor con tu vida. Es la hora, mis hermanos, de cumplir nuestra labor espiritual. Por lo tanto, en conclusión es que hoy nos corresponde a nosotros. Es nuestro deber cristiano. Es nuestra tarea como cristianos. Son muchas las cosas que recibimos, que vemos, que Dios nos habla, que Dios nos dice. Pues es importante que desde esa experiencia nosotros empecemos a tocar muchas personas que están necesitadas, usando ese lenguaje, usando inclusive aún en término figurado, muchas personas que están como endemoniadas usando esa terminología, y usted es pieza clave, fundamental, para ayudar a aquellas personas que están en esos daños, que están en esas condiciones tan afectadas en la vida. Somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Así que es la hora que nosotros como iglesia empecemos personalmente, que abramos nuestra casa, que abramos nuestros hogares, pero que empecemos, que esto sea una cosa de mucha motivación, de muchas ganas, de mucha entereza ante todo lo que se da en nuestras vidas. Permitámosle al Señor que a través de nuestras vidas Él haga grandes milagros. Permitámosle al Señor. La gente se asombrará de lo que van a ver.
pero colóquese en las manos del Señor y hagamos lo que tenemos que hacer. Pero hay que hacerlo. Es una tarea que está a nuestro alcance. Mis hermanos, debemos cumplir nuestra misión. Es algo que no podemos seguir dilatando. No está bien que esté recibiendo, uno, y que no esté cambiando. Dos, que esté recibiendo y que diga que estoy cambiando, pero que no me comprometa en lo que Él nos está diciendo, que me involucre en la misión que Él nos está invitando que nosotros debemos hacer. Les invito que oremos en esta hora y digámosle al Señor que Él obre en nuestras vidas. Es que una experiencia de salvación nos toca para tocar a otras personas. Oremos y pidámosle a nuestro Dios que despierte en nuestras vidas, en nuestra iglesia, esa necesidad tan grande de cumplir con nuestro deber cristiano. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Padre amado, porque el propósito tuyo es el bienestar de la vida de los seres humanos. Siempre encontramos esto en la Biblia. A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, se nos recalcó, se nos ha mostrado, se nos señala. A través de la predicación de la iglesia, se da una palabra para la transformación de nuestras vidas. Pero no podemos quedarnos solo allí. No podemos quedarnos solo repitiendo y encantados recibiendo, pero sin comprometernos con la misión. Hoy afirmamos lo que hemos aprendido. Una persona salva se vuelve un instrumento para ayudar en la salvación de otras personas. Padre grande, nos colocamos delante de tu presencia para que esto se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.